Vamos a ver esta época, grandes civilizaciones. Vamos a recuperar el contacto con la grandeza, con los proyectos eternos que se hicieron para durar, para generaciones futuras, para sentidos de lo que iba a significar el trasegar en una tierra durante mucho tiempo. Esta gente inventó todo, no ha hecho la moda de andar a pie, todo. Y el resto del tiempo Occidente se la pasó redescubriendo lo que estos se inventaron. Lo que pasa es que estos eran discretísimos, no le contaron a nadie, y entonces la de camello para volverse a inventar el mundo que ellos ya se habían inventado. Pero es que falta, a cambio, menos de la televisión y el automóvil, el resto lo inventaron todo. Esta gente tiene, digamos, con ellos, siempre que uno va a hablar de culturas como la China, hay que aclarar que uno se asoma a ellos como quien se asoma al borde de un abismo, pero no puede comprender la inmensidad del vacío. Todo lo que uno diga sobre ellos es aproximativo, porque en todo caso uno es occidental y tiene la cabeza formada de otra manera. Entonces, entrar en la profundidad del alma china no nos es dado, esto es una aproximación. El espíritu profundo de esta gente nos escapa a nosotros. Sobre esa base hablamos, lo mismo cuando uno se mete con Persia, lo mismo cuando uno se mete con Japón o con la India. Cuando se topa con los enormes, pasa eso. Entonces, esta gente tiene una historia. Primero, hay un desfase entre el tiempo que está en las excavaciones y el tiempo de sus relatos. En las excavaciones ellos nos aparecen hacia el año 1700, siglo XVIII antes de Cristo. Nos aparecen en tiempo excavado, pero sus relatos datan de la era de las glaciaciones. Ellos tienen cuentos de cuando los deshielos, y si a uno les desheló el planeta es que uno es muy viejo, pues porque imagínese. Entonces, hay un desfase. Ahora, siempre que uno habla de datos arqueológicos, y esto siempre que nos metamos en civilizaciones antiguas, toda información arqueológica es provisional. El remoto pasado es tan provisional como el futuro y el presente, porque cualquier día descubren otro hueso 1.000.000 de años más viejo. Entonces siempre estamos sujetos a que aparezca un hueso, una vasija, cualquier cosita que nos desvirtúe lo que hasta ahora se sabe. Entonces siempre aclaramos que la información remota de los primeros tiempos del alba de las civilizaciones es siempre provisional. Está sujeta a ser verificada por la capacidad de excavación que se tenga. Entonces, pues fíjense, por ejemplo, el ejército terracota se descubrió solamente hasta 1974 y data de la dinastía Qing, la que unificó la China. Entonces, hay una historia. Además, esto empieza con un gran encantamiento, porque empieza con una dinastía mitológica. Hay una dinastía que es la dinastía Ia, que existe solamente en el sueño de la bruma de los relatos. No tiene un piso histórico como la Chang, que uno arranca desde la Chang, ¿sí? Y después vienen las 10 dinastías que habrían de conformarlo, sino que esta está en el mundo del relato. Entonces, cuentan que el mundo era como una especie de huevo completamente caótico, sumido en las sombras, y que Pangui se despertó un día y se encontró completamente solo y trató de separar los elementos para que hubiera un orden. Se habla de un caos como en todas partes, como en la India, en todos los mitos fundacionales se habla de un caos al cual los dioses dieron orden. Entonces él separó los elementos, empezó a aparecer la madera, empezó a aparecer todos los elementos, el aire, el agua, el fuego, todos los elementos que compondrían en ese momento el cosmos, y separó los cielos, los sujetó hacia arriba, y los mares los sujetó con los pies hacia abajo para que no se fusionaran los elementos de nuevo y llegara el caos. Cuando ya eso tuvo forma, Pangui se sentó a descansar, pero luego llegó Nangui, otra diosa, y sintió que esto era terriblemente solitario. Entonces quiso que hubiera personas que fueran capaces de amar y de hablar como ella era capaz de amar. Entonces empezó a crear muñequitos de barro.
de ese barro de donde vienen también la gente del Génesis, del mismo barro de donde vienen muchísimos pueblos. Pero esto es de una antigüedad ancestral. Entonces crearon los muñecos de barro y de pronto, pues sí, muy bonitos, los hombres y las mujeres, y les dio un soplo y chévere, pero de pronto ya se cansó de los muñequitos de barro, ya uno por uno así talladitos, divinos, ya pues, hombre, muy divinos, pero se cansó. Entonces sacó un junco del río y empezó a sacudirlo así, y con no de hacer los otros muñequitos. Y de ahí salieron las personas de la tierra. Se dice que aquellos a quienes sonríe la fortuna, las personas que son afortunadas y felices en la vida, fueron creadas de la primera cochada, de los hechos personalmente por la mano de Nungui, y que la gente que tiene menos fortuna en la vida salió del junco cuando terminó de hacer el resto de la especie. Son muchos los mitos, esta gente tiene una riqueza mitológica maravillosa, y ellos cuentan una historia de un personaje totalmente irreverente. Y ese personaje totalmente irreverente es el mono, que dentro de la cultura china tiene una simbología muy importante. El mono, un día de travieso, se metió al jardín donde están los melocotones que renuevan los votos de inmortalidad de los dioses. Y se los tragó. Así, esto es una falta de respeto, les quiero decir, la cosa más grande del mundo. Cuando llegaron los dioses y encontraron que el mono se había tragado los melocotones que les dan los votos de la inmortalidad, aquello fue tenaz. Entonces le dijeron que tenía que ir hacia el lejano occidente. Para ellos occidente queda en el carajo, ¿sí? Ellos son el lejano oriente, nosotros somos el lejano occidente. Entonces, el tipo se iba a ir hasta el lejano occidente, que eso quedaba en los confines del mundo. Y tenía que traer los manuscritos de la sabiduría. Para eso se iba encontrando con personajes que lo iban a ayudar, demonios y genios que se convertirían en personajes que le ayudarían en el gran viaje. Emprende el gran viaje. Entonces, hay un momento en que lo desafían a que vaya más allá de los límites de la mano de Buda. Y el mono era un tipo súper arrogante y súper irreverente, más allá de los límites de los dedos de Buda, ¿qué tanto es? Y el tipo se pega un viaje, una jornada absolutamente impresionante. Y cuando se sube en la cima de una montaña y se cree absolutamente vencedor, Buda cierra la mano y estaba en una uña. Y vuelve y lo pone donde estaba. ¿Usted cree que salió al otro lado? Mire, y estaba apenas en la uña de los dedos de Buda. Entonces Buda cerró la mano y lo volvió y lo puso donde está. Y otra vez hágale el viaje. Entonces va y hace todo el viaje. Y cuando llega al lejano occidente y empieza a mirar los manuscritos de la gran sabiduría, que le ha llevado una travesía inmensa, llena de aventuras, llena de historias, llena de muchísimas vicisitudes, descubre que los manuscritos no tienen nada, no hay nada escrito en ellos. Se siente tumbado, y si estos dioses me la hicieron grave. Mire cuántos años llevo yo tratando de llegar acá y mire, y nada. Entonces decide devolverse porque ya pues ¿qué hace? Y a medida que se va devolviendo, empiezan a aparecer las letras en los manuscritos de la sabiduría. Porque es el viaje interior que realiza el mono el que le atribuye la sabiduría a los manuscritos, porque era su necedad y su falta de madurez espiritual lo que los dioses intentaban refrendar mediante un gigantesco viaje alrededor de sí mismo, que se traduciría en los escritos de la sabiduría, emanada de su propio corazón cuando regresara del viaje del lejano occidente. Bueno, y así son las historias de ellos para uno morirse. Entonces, esta gente empieza desde un tiempo soñado, tienen un tiempo mítico, y luego empiezan los tiempos de excavaciones. Aún en los tiempos de excavaciones sigue habiendo misterios, porque cuando muchos pueblos estaban en el Neolítico, y hasta ahora estaban desarrollando los metales y la piedra, esta gente ya conocía la porcelana negra, ya conocían la pintura en la porcelana negra.
Entonces, pues, realmente su paso por la tierra, su aparición en la tierra es totalmente remota. Entonces, esta gente empieza, la primera dinastía es la dinastía Shang, son 10 dinastías. Son la dinastía Shang, luego viene la dinastía Zhou, las vamos a nombrar, pero digamos las nombramos, pero el aprendérselas no hace al carácter de ellos, las nombramos como referencias. Entonces, pues empieza la dinastía Shang, que ya es de las de verdad, digamos, de las de excavación, del tiempo que la gente llama real. Y después viene la Zhou, que es el tiempo en que empiezan a consolidarse los órdenes sociales. Después viene la Qin, que es donde se unifican. Después viene la Han, que es donde se expanden, la más gloriosa de todas. Después viene la Sui, que es la que unifica los canales. Después viene la Song. Después vienen los mongoles, la Yuen. Después de eso van a venir los Ming, que reagrupan todo. Después vienen los Manchú, que ya son los últimos. Pero ahí transcurren una cantidad de siglos. Entonces, la primera parte es cuando los reinos van apareciendo antes de una unidad, que es en tiempos de los Shang. En tiempos de los Shang, esta gente ya tiene la escritura. En los tiempos de las primeras dinastías, o sea, con la primera dinastía ya conocen la escritura. El tipo de escritura que ellos tienen son ideogramas. Entonces, si hay un trazo de una mujer debajo de un alerón de una casa, es una idea completa de una mujer que está al interior de una casa que ella resguarda, la que el signo significa. Entonces, son ideogramas. O sea, esos signos son ideas, no son propiamente palabras, ni son propiamente sílabas, son ideas las que se pintan, y la manera como se pintan esas ideas tiene una importancia muy grande porque hay un vínculo entre el pictograma, la poesía que eso implica y la destreza del trazo. Entonces ellos tienen que ser pintores y tienen que ser poetas para poder escribir. Ellos tienen 44.000 caracteres, es una salvajada, pero obviamente nadie puede moverse en eso. Entonces cada oficio de la vida requiere el conocimiento de un determinado número de caracteres. Un campesino requerirá de 3.000 caracteres para poderse manejar en el resto de la vida. Un estudiante universitario requerirá de 12.000 caracteres. Y gente, digamos, muy prestante de nuestra propia civilización que ha estado entre ellos 12 y 14 años, ha llegado con trabajo a los 3.000 caracteres. Pero con trabajo. Entonces, ellos se mueven según la sociedad donde van a estar, el oficio que van a desempeñar en la vida, da el número de caracteres que necesitan conocer y esos son los que conocen. Entonces van desarrollando esta civilización y hay una época en la Zhou, que es la siguiente dinastía. Hay un momento en el siglo V antes de Cristo. En el siglo V antes de Cristo pasan todas las maravillas que ustedes se puedan imaginar. En el siglo V antes de Cristo aparecen Confucio y Lao Tse en la China. Nace Gautama Buda en la India. Aparece Zoroastro en Persia. Es el siglo de Pericles en Grecia. Es el siglo V antes de Cristo. Ahí hay una conflusión brillante. Se va formando la espiritualidad de Oriente en ese momento. Entonces aparecen Confucio y Lao Tse. Confucio y Lao Tse son recopiladores. Ellos no son profetas, ellos no son iluminados y ellos no son dioses, son recopiladores de un saber muchísimo más antiguo que ellos. Ellos lo cogen y lo vuelven un texto y lo hacen leíble para los demás, pero ellos no se lo inventan, eso no es original de ellos. Se llama el confucianismo porque el chisme nos lo contó Confucio. Pero ellos son recopiladores de saberes mucho más ancestrales, por eso les digo que hay destellos de misterio en todo lo que esta cultura refleja. Entonces, el confucianismo es un orden social, es una manera de organizar la sociedad para que funcione. El sentido de la sociedad confucianista es un lugar en el mundo para todos. Todo el mundo debe tener un lugar, unas reglas de juego, un comportamiento.
el problema de la identidad no existe en China porque usted nace notificado. Según donde nazca, si es hombre o mujer, si es hermana mayor o menor, de familia paterna o materna, si es de los tíos, si es de los abuelos, si es de los primos, cada paso que usted da en la sociedad está codificado. Hay 24 dignidades distintas. Y las reglas del juego son clarísimas. Y usted es importante en la medida en que haga lo que tiene que hacer cuando toca y como toca, entonces toda la sociedad funciona. No existe, no tiene sentido y no es posible el concepto de individuo. Son culturas colectivas. Usted no es importante como sujeto, usted es importante como engranaje. Usted es importante en la medida en que el clan funciona porque cada una de sus partes funcione. Entonces, el sentido de la individualidad y el sentido de la identidad que ocupa tanto del pensamiento occidental, en China no es dilema, ni entienden de qué trata cuando se pregunta eso, si todo el mundo tiene perfectamente claro dónde nació, para qué, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso no significa que no haya rebeliones, significa que las reglas del juego son de un nivel de claridad muy grande. En el confucianismo, no hay una separación entre la vida y la muerte. La vida y la muerte son dos caras de un mismo ciclo, que es la rueda de la vida. La rueda de la vida tiene por una cara la vida y por la otra cara la muerte. Es decir, no, eso es una continuidad. Entonces, no hay una separación entre los antepasados y los parientes. Son parte de una misma estructura. Los antepasados y los parientes están unidos por un eslabón que es el que mantiene la cadena unida. El eslabón que mantiene la cadena unida, que es el que produce la posibilidad de encuentro entre el mundo del más allá y el mundo visible. El mundo del más allá no es propiamente el mundo de la muerte, es un mundo que simplemente, hay un mundo que es mucho más visible que otro. Es así de simple. Por eso los espíritus están en todas partes, porque simplemente están en un plano no visible, pero están con todos. Aquellos que son capaces de crear y mantener los vínculos entre el mundo no visible de la muerte y el mundo visible de la vida son los ancianos, los seres del crepúsculo, aquellos que se aproximan al atardecer. Porque la medida de la valía en China es la sabiduría. Entonces, un anciano ha sido preparado toda la vida para desarrollar suficiente sabiduría para poder ver en conjunto la sociedad cuando está tan próximo al crepúsculo. Ellos son los que mandan la sociedad. Sus líderes siempre son líderes mayores, porque para eso se han preparado. Entonces, la soda del pueblo chino es la vejez. Ahí es que se pone bueno. Porque ahí es cuando usted ya se la sabe, ahí es cuando la cosa tiene gracia y usted ya tiene la serenidad para pillársela. Y ya ha ido y ha vuelto de todas y de cuantas. Entonces, toda la medicina china tiene el sentido de tener una vejez con la mayor calidad posible. Porque se trata, si la vejez es tan importante, eso hay que prepararse toda la vida para eso, para que cuando usted llegue a la vejez ocupe su puesto en la sociedad, que en la sociedad confucionista es el más importante. Muchas de las sociedades tienen en los consejos de ancianos la fuente de toda autoridad, los chechenos, los kurdos, los chinos, los aruacos, los kogis, todos ellos tienen en los ancianos el punto de toda sabiduría. Entonces, porque no son sociedades de consumo, son otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que estos seres son los que iluminan el camino de la gente que viene. El primer círculo de autoridad lo dan los ancianos. O sea, el primero lo da el soberano, del soberano al súbdito, de los ancianos a los jóvenes, de los hombres a las mujeres, de los jóvenes en adelante, se establecen sistemas de círculos. Cada uno de esos círculos impone un deber. Y ese deber son unas reglas del juego. Entonces, esas reglas de juego son las que le notifican a usted quién es, dónde nació y qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que mover y cómo no se tiene que mover.
Entonces, hay una novela donde se trata esto en la perspectiva del pasado y del presente, que es muy bonita, y también hice una película de ella que se llama El Club de la Buena Estrella. Y es una historia de mujeres, de 4 mujeres que juegan mayón en los tiempos más oscuros de la China, a ver si se mejora la vida, y llegan a América y van a tener hijas allá. Eso ya es en el siglo XX. Sin embargo, todas estas estructuras están presentes ahí. Entonces, porque la continuidad espiritual e histórica de la China es impresionante. Entonces, empieza todo el orden confucionista. El orden confucionista no tiene buenos ni malos, no tiene premios ni tiene castigos, no tiene amenazas ni tiene recompensas. Desarrolla un sentido de la integridad interior, un sentido de la moral interior tan profundo que a usted nadie le tiene que decir cómo se debe portar. La ética de Confucio, que sitúa la excelencia en el punto medio, rehuyendo los extremos, de una ética que yo desarrollo a partir de mi propio sentido de lo que es el bien y el mal. Eso muchísimo más noche lo llamaría Kant el imperativo categórico. Y el tipo de la ética que Kant va a promulgar en la Ilustración es la ética de Confucio, 1500 años atrás. Entonces, ellos desarrollan todo esto, a nivel espiritual, a nivel político, se inventan las unificaciones, las desunificaciones, el populismo, todo lo que ustedes quieran, los experimentos, lo que fue la Ilustración, lo que fue el absolutismo, lo que fueron la representación, todo lo que Occidente llamaría la modernidad, esta gente lo había desarrollado antecitos de Lohan. O sea, ya para el siglo I, estos ya habían ido y vuelto de todos los sistemas que Occidente descubriría entre el siglo XV y el siglo XX. Estos desarrollaron todo ello. Entonces, el confucianismo es un orden social que permite que la sociedad funcione a partir de unas reglas del juego claras y que la gente no tenga premios ni castigos por la bondad de sus acciones, sino por su sentido interno del deber y de la propia moral. Punto. Cada cual se autorregula, porque teniendo las reglas del juego tan claras, usted sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y su propio sentido de responsabilidad con su clan le indica cómo se tiene que mover. Ese es el orden social. Eso es lo que desarrolla Confucio. Ellos tienen un sistema religioso que es muy complejo, porque es el sincretismo de 3 religiones que van a formar una visión del mundo. Esas 3 religiones son el confucianismo, el Tao y más adelante el budismo. Entonces, ellos cósmicamente son pueblos del Tao, socialmente son pueblos confucianistas y anímica y espiritualmente son budistas. Y las 3 religiones van y vienen y coexisten porque ninguna interrumpe los planos de la otra. Entonces, el Tao, bueno, para el Tao toca que nos relajemos porque esto es complicado. Ellos, o sea, el principio sobre el cual está basado Occidente es el principio de Aristóteles, principio de identidad. Las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo. Y de ahí para adelante todo lo demás, de ahí para adelante el tercio excluido, de ahí para adelante lo que usted quiera. El principio de no contradicción es el pilar de la lógica aristotélica y sobre la lógica aristotélica está montado todo. La gramática, el lenguaje, todo. O sea, todo lo que se hace todos los días es pura lógica aristotélica. Todo lo que ustedes deducen, infieren, todo eso es lógica aristotélica. Pero resulta que aquí, o sea, el principio de todo Occidente es que las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera al mismo tiempo. El principio de la lógica del Tao es que las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Es decir, el principio de contradicción es el fundamento del Tao. Tao significa camino. La rama de Occidente que entendería esto es la dialéctica, es la de Heráclito y es la de Hegel. Pero siempre que uno hable de los griegos con relación a los chinos, los griegos son los nietos. Porque estos están en el siglo VIII antes de Cristo, los chinos y que les había rendido para entonces. Esta lógica habla de una manera completamente distinta de concebir la cabeza. Entonces, digamos, en Occidente hay una lógica que es
la lógica de la causalidad. Los empiristas ingleses desarrollaron un instrumento para facilitar la creación de la ciencia que consistía en establecer relaciones por causa y efecto. Eso se llama la causalidad. Entonces, para que yo diga que hay una causa y un efecto, yo pongo la mano en la candela y me quemo. Y cada que la pongo en la candela, me quemo. Razón por la cual el resultado, el efecto de la quemadura de la mano fue el haberla puesto en la candela. Para que eso se produzca, cada que la pongo en la candela me tengo que quemar y tengo que quemarme después de haber puesto la mano en la candela y no antes, porque si es antes me quemé de otra cosa. Eso es una relación de causa y efecto. Occidente explica todo así. La causa y efecto tiene un orden. O sea, hay una cosa que tiene que pasar primero y otra cosa que tiene que pasar después. Toca que se evaporen las nubes, el agua para que las nubes se carguen, para que llueva, como para que uno diga que llovió porque se evaporaron las nubes, ¿verdad? Los chinos consideran que la lógica de la causalidad es una de las posibilidades de lo real. Es decir, que eso también existe. O si no, como Newton. Ni modo. O sea, tan existe que se creó la física occidental con eso. Pero existe otra lógica. Es la lógica del azar, la casualidad. Que es la lógica en la que los chinos creen. Entonces, en la lógica de los chinos, hay una cosa que se llama el instante. El instante, el tiempo se compone para ellos de instantes. Los instantes son efímeros, pero determinantes. Una carta astral es el registro del instante en el que usted nació, cómo estaban distribuidos los planetas en ese instante. El instante tiene sus propias determinaciones y todo lo que se relacione con el instante entra dentro de la lógica de la casualidad. Pero todo determina, todo es importante. El que llegó aquí, el que no llegó, el que se quedó por fuera, el que se sentó adelante, el que se sentó atrás, el que venía con una disposición de ánimo, el que venía con la otra, el que entendió el cuento, el que no lo entendió, el que le gustó. Todo eso es parte de una cosa que se llama el instante, lo que está ocurriendo ya, aquí. En el instante confluyen cosas que determinarán los tiempos venideros, aunque el instante sea fugaz. Hay una conjugación entre la fugacidad del instante y la determinación del tiempo que eso produce. Hay gente que dice que los grandes monumentos, que China no hizo cosas como las pirámides, aunque haya hecho la Gran Muralla. Otros dicen es que las catedrales de China están en su pensamiento. Es aquí donde hicieron los grandes edificios, en el pensamiento. Ellos desarrollan ese sentido del instante. Y ese sentido del instante lo van a captar en unos signos a los que van a llamar hexagramas. Son 64 hexagramas. Esos hexagramas tienen unos trazos partidos y unos trazos continuos. Esos trazos corresponden a una lógica enorme que se llama el yin y el yang. El yin y el yang son las dos naturalezas. El yin es lo femenino, lo nocturno, lo suscitativo. El yang es lo masculino, lo activo, lo agresivo. En el momento en que cae el atardecer sobre una montaña, el sol se proyecta con una luz que cambia a medida que se va ocultando. En una parte de la montaña está iluminada y otra parte de la montaña está oscurecida por el cambio que el sol produce cuando se está ocultando. La línea que divide el punto iluminado del punto oscurecido de la montaña cuando el sol se está ocultando en el horizonte es la línea que divide el yin del yang. O sea, esa naturaleza femenina y esa naturaleza masculina son cambiantes. Son porque las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Entonces los trazos partidos son trazos yin, femeninos. Los trazos continuos son trazos yang, masculinos. Eso me va a dar una figura de 6 trazos. Esa figura de 6 trazos me va a dar una lectura del mundo
Yo le estoy preguntando a esa lectura, estoy preguntando, cuando yo consulto lo que estamos contando ahorita, se llama el I Ching, el libro de las mutaciones. El I Ching es la manera como ellos se relacionan con lo cósmico. El I Ching es una pregunta. Yo pregunto, ¿cuál es el clima cósmico que hay en este instante en mi vida? Entonces a mí no me van a decir si tengo que comprar la lotería o que le digo si al novio, ni si voy a conseguir empleo, no es eso. Yo estoy preguntando por el clima cósmico. Entonces a mí me dicen, bueno, aquí hay un hexagrama. Este hexagrama nos da un dictamen. Este dictamen nos da un curso de acción. Esto nos da una lectura poética. Y esto nos dice cómo es el clima cósmico. Entonces el dictamen tiene las formas, los nombres de las diferentes figuras de los 64 hexagramas del I Ching. Entonces le dicen a usted el andariego o la hermana menor. Entonces ese es, digamos, como el dictamen, el curso de acción. Entonces a usted le dicen, es propicia la perseverancia. Le dicen a usted, es propicio cruzar las grandes aguas. O de pronto le dicen, la inmovilidad de la montaña, quieto en primera, frenadito ahí. ¿Sí? O le pueden decir el andariego. El andariego es el hombre que no tiene hogar y no tiene patria, lleva la patria en su corazón. Y la prudencia con que se comporte determina su posibilidad de supervivencia. Le dicen a usted el oscurecimiento de la luz. O le dicen la mordedura. Eso le va diciendo el curso de acción. Pero nada es absolutamente así. Entonces hay líneas que tienen la tendencia de un cambio. Esas son las líneas de cambio. Se mire, esto es así, pero puede ser de esta otra manera, ¿cierto? Entonces, yo le digo, usted verá. O sea, el I Ching lo he dicho, es más lo que lo emproblema a uno, porque le dicen, bueno, ahí le dejo, usted mire. Porque no es que a usted le responde qué es lo que usted tiene que hacer, sino le responde cuál es el clima cósmico para que usted haga lo que le dé la gana. Eso es lo que le dicen a ellos. Y como todo eso cambia, porque corresponde a instantes, por eso el I Ching se llama el libro de las mutaciones, porque la constante es el cambio. Lo único real y lo único seguro es el cambio continuo y el fluir. Entonces ellos lo van desarrollando así. Hay toda una carreta sobre eso. Hay un libro que se llama El Tao de la Física, de Fritjof Capra, que cuenta una cosa sorprendente. Las cosas que estaban averiguadas en el Tao Te Ching, que Lao Tse recopila. Después, en el siglo XX en Occidente, unos físicos se compraron una casa, porque todos tenían muchachitos, para poder trabajar juntos y que los dejaran en paz y al mismo tiempo criarlos y todo eso. Entonces decidieron que era más barato tener una casa donde todos investigaran. Esa casa se llamó la Escuela de Copenhague. Y ahí empezaron los físicos cuánticos. Y ahí empezó la gente que empezó a estudiar las partículas subatómicas. Y cuando los grandes físicos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX encuentran la dureza, la tenacidad y lo terrible y lo tremendo, se encuentran con el Tao, siglo VI antes de Cristo, escrito en los tiempos de Lao Tse. Entonces, y vienen, y eso es de pa' aquí y de pa' allá, descubriendo esto, redescubriendo, encuentran, por ejemplo, que el hombre que llegó hacia el extremo occidente se encontró con el oriente, que en el extremo está la otra. Encuentran que cuando el hombre quiso la exactitud, porque Occidente quiso las verdades eternas, la exactitud absoluta, la determinación total. Y el día que la física quiso la total determinación y la quiso tener entre un cajoncito, venga, le muestro yo la determinación, una maravilla, nada se le mueve de aquí, vea. Sí, lo más bonito que quisiera Occidente era tener la determinación. Ese día se encontró con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si usted sabe dónde está una partícula, no sabe a qué velocidad se mueve, y si sabe a qué velocidad se mueve, no sabe dónde está, a ver. Entonces encuentran la incertidumbre buscando la total certeza. Descubrieron, Occidente siempre ha creído que la materia es lo máximo, que todo deriva de la materia. El Tao habla de la energía y dice que la materia es una de las posibilidades de la energía. Y estos subatómicos descubren por allá una partícula,
El quark, una partícula que tiene masa cero, es decir, que no tiene materia. Pues es una partícula que se mueve dentro del átomo. Y eso es energía. Si esa partícula existe, entonces la materia es una de las características de la energía. A ver. Y los tipos descubren todo eso. La cultura de Occidente todavía no ha asimilado la importancia de esto y ya se pasó el siglo. Pero los chinos la tenían clara en el siglo VI antes de Cristo. Pero le digo que estos inventaron todo. Entonces ellos van desarrollando una lógica completamente distinta. Entonces sí pilla por qué uno apenas y se les asoma, pero no puede entrar por dentro, porque son sumamente complejos. Entonces la estructura del yin y del yang determina todo. Determina la medicina, determina la sexualidad. Para que una persona pueda tener una calidad de vida como la que se necesita, tiene que guardar a lo largo de su vida el líquido vital. Entonces, hay toda una manera de la sexualidad, del control de la eyaculación, porque ese es el líquido de la vida. Y ellos hablan que en la sexualidad hay una onda larguísima, 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 que es la onda del yin, que se prende muy lentamente, pero tampoco se apaga con facilidad. Y hay otra onda de rápido prendimiento que se consume ella misma, que es la onda del yang. Entonces ellos hablan, para que exista una armonía cósmica, tiene que haber una duración de la onda del yang lo suficiente para poder satisfacer la onda del yin. Entonces tienen toda una carreta sobre el control de la eyaculación, sobre la sexualidad, para encontrar la armonía cósmica entre el yin y el yang, y para la longevidad que le permita a los ancianos seguir en la sabiduría y en la salud en el momento en que tengan que guiar las sociedades. Entonces tienen el yin y el yang, afecta a todo, porque también en la medicina hay órganos yin y hay órganos yang. En el I Ching hay trazos yin y hay trazos yang. En la primavera hay tiempos yin y hay tiempos yang. Cuentan sus tiempos históricos como los tiempos de veranos y de otoños y primaveras. Entonces, nunca deja de haber un elemento poético en toda la lectura que los chinos hacen del mundo. Entonces, el Tao es el espectro cósmico y el instante es la determinación última de todos los tiempos. Por eso, porque existe el instante, mire, usted a veces se va a encontrar con una persona y ese encuentro va a definir toda su vida, va a tener la conversación. Y se encuentran y se pueden hablar pendejadas y no pasó nada. ¿Y qué hubo? ¿Qué? No, nada. A los 8 días usted estaba esperando bus aburrido. Apareció la persona en cuestión, se sentaron a tomar un tinto y ahí se definió su vida. Usted es la misma y la persona es la misma. ¿Qué cambia? El instante. A usted le presentan una persona que usted ni vio. Yo soy fulanita de tal, a los 8 días se la encuentra, o a los 6 meses, o al año y medio, esa persona entra a determinar su vida. Usted vio una película cuando chiquito, o lo impactó totalmente y nunca la pudo olvidar, y la vio cuando grande y le pareció babosísima, o cuando de chiquito la vio, no le dijo nada, y la vio cuando grande y le cambió la cabeza. Ahí lo que está cambiando es el instante, usted es el mismo, es el instante el que cambia. Entonces, el instante es el que va dando las determinaciones y es el que realmente cambia la vida. El instante en el que usted dijo o no dijo. Esas maldiciones que uno dice que tuve que haber hablado ese día y lo hice 20 años después. Eso es el instante. ¿Cómo era de efímero y de determinante que 20 años después usted recuerda el día que tuvo que haber hablado o el día que tuvo que haberse callado la boca? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Y usted, ay, pero si yo no hubiera dicho, o si yo hubiera dicho, los hubiera son el instante. Y ese se va, ese es efímero, así que es mejor pillárselo. Entonces, lo que llaman la no acción del Tao es no contravenir los climas cósmicos. En los tiempos de recogimiento hay que recogerse, en los tiempos de arrojo hay que lanzarse. En los tiempos de prudencia hay que callarse y en los tiempos de valentía hay que enfrentarse. Ahora, ¿cómo carajo distingue uno eso? En eso se les da la vida. Porque bueno, eso es así chévere decirlo, pero píllesela. Entonces, esto básicamente es como surfeando. Es porque el éxito de los surfistas es no contravenir la naturaleza de las olas. Es saber cuál es la longitud de la ola para poderla remontar, o si no se les llena las narices de agua y se ahogan y los voltean. La vida para ellos es poco más o menos eso. Es un surfing bien hecho y usted tiene que saber mantener el equilibrio sobre la tabla y entender la naturaleza de la ola y pillarse la siguiente.
Porque si fuera una sola ola que usted persiguiera, pero son muchas. Entonces, para ellos la vida es una cosa compleja. De esto estamos hablando pedacitos así de grandes. Esto es un pedacito del Tao. El Tao significa camino, pero en realidad no hay una definición para eso. Porque dice, cuando una persona le dice a otra que es el Tao, ninguna de las dos lo sabe. Si usted cree que lo puede definir, ya de hecho no lo entendió. O sea, si a usted le viene con el chisme de que es que esto es el Tao, y usted, bueno, sí, ajá, nadie, no lo entendieron, ¿ve? Entonces, esto es una aproximación de lo que es el espectro cósmico del Tao. Por supuesto, para que Occidente pille esto, muy complicado. Los vietnamitas, por ejemplo, que son confucionistas, porque duraron 1000 años bajo la dominación china, planearon la ofensiva más grande de toda la guerra de Vietnam el día de la confusión cósmica del punto astral del Tet, cuando cambian los animales cósmicos. Y ese día lanzaron la ofensiva más dura de toda la guerra de Vietnam, la ofensiva del Tet. Y los norteamericanos necesitaron 250.000 hombres más para mantenerse en combate. Y los norteamericanos no tenían ninguna idea que la decisión se tomó sobre la base del espectro cósmico, del año nuevo chino. Pero y si les hubieran ido con el chisme, ¿qué? Mire, es que van a cambiar los animales cósmicos, ¿ve? Entonces, por eso es que hay que coordinar una ofensiva generalizada de todo el país. Entonces, por eso cada vez que Oriente y Occidente se encuentran en un conflicto, se hacen unas maldades horribles, pero no entienden para nada. Ellos van desarrollando esto, y a medida que van desarrollando esto, aquí no nos hemos unificado, ¿no? Estamos en el siglo VI antes de Cristo en la dinastía Zhou. Apenas y estamos en los albores de la civilización, y mire dónde vamos. Entonces luego aparece un tipo que se llama Qi Huangdi. Ese es el unificador de la China. Los chinos, todo lo que les pasa alrededor del río Yangtze y del río Amarillo. Esos dos. Y es alrededor, por eso la primera ciudad es Luoyang, que queda alrededor del Amarillo, y luego Xi'an, que queda entre los dos, y es alrededor del Yangtze y del río Amarillo. Ellos son gigantescos, miren, si los seguimos acá, ellos son realmente enormes. Y son ríos que pueden cambiar de curso cualquier día. Entre estos dos transcurre la civilización china. En un principio hacia la zona del mar, luego hacia el centro, luego hacia el sur, luego hasta que se va a formar toda, pero es alrededor de estos dos ríos que fueran como el Tigris y el Éufrates, solamente quedarían unas 25 veces el Tigris y el Éufrates, porque esto es enorme. China tiene hoy 9 millones de kilómetros cuadrados. Es del tamaño de Europa toda. Hay diferentes horas y hay ciudades desde donde hay 8 horas de una ciudad a la otra dentro de la misma China. Entonces, esto es en gigantesco. Entonces, Qi Huangdi los va a unificar. Y Qi Huangdi va a desarrollar, por todo este asunto de la inmortalidad, de la que es la muerte como una continuación de la vida, y la muerte como el rango que usted tenía en la vida, también las dignidades se transfieren al más allá. Con todo eso, hay una manera, el emperador Qi Huangdi desarrolló una forma de que lo acompañaran hasta la tumba. Hicieron en bloque, digamos, la factura era más o menos en serie, pero los rostros eran completamente individualizados. Una serie de escultores en barro rojo llamado terracota crearon 6.000 guerreros. La factura del cuerpo es más o menos estándar. El rostro es de cada uno de los soldados chinos que había en ese momento. Cada rostro es distinto, cada peinado es distinto, cada gesto es distinto. Tenían los caballos, tenían las armas, tenían todo el emblemaje de la guerra. Ellos son los guerreros terracota. Después de la muerte del emperador Qi Huangdi, vinieron tiempos turbulentos, esto quedó enterrado bajo tierra, luego otra vez apareció, quedó enterrado por el tiempo, y en 1974, un obrero estaba haciendo una excavación, estaba abriendo un hueco, ni siquiera estaba haciendo una excavación, y se encontró con el ejército terracota, y vio los 6.000 guerreros. Ahora, hay 4 fosas. Los 6.000 guerreros son de la fosa 1. Así que, ¿qué es lo que va excavado del 74 para acá? En el resto no sabemos.
¿Cuántos son los guerreros terracota? Aún hoy no lo sabemos porque nos ha ido el tiempo en excavar la fosa 1, que es donde están los 6.000 guerreros terracota. Uno por uno, y están con sus rostros. Desde la época del emperador Shi Huangdi, el hombre que unificó la China. Alrededor de la dinastía Zhou y antes de la del emperador Shi Huangdi es donde empieza la construcción de la muralla china. Eso dura como 800 años haciéndose sin afán, no hay problema, para trancar contra las tribus del norte que siempre son la mayor amenaza. Las tribus del norte, además que no era paranoia, mire que en el norte es de donde van a venir los mongoles, no es que esta gente sea preocupada, es que aquí era donde estaban las tribus más bárbaras que luego entrarían a la China. Entonces, Shi Huangdi unifica la China, y una vez que la China se unifica, se va a expandir, y la expansión de la China va a ser el tiempo de los Han, y el tiempo de los Han va a ser tan esplendoroso que la raza china se llama por ellos, o sea, los chinos ancestrales se llaman a sí mismos chinos Han, la raza mayoritaria es Han, por esta dinastía. Esto arranca como desde, ahorita estamos en el 350 antes de Cristo al año más o menos 200 después de Cristo, en la era Han. Es decir, cuando el mundo llega al cristianismo en Occidente, mire todo lo que les ha pasado. ¿Sí? Esto de decir antes y después de Cristo, lo aclaramos para todas las civilizaciones antiguas, es una medida occidental que todo lo tiene sentido en Occidente. Para ellos esto es otra cosa. En el siglo I, en la era Han, llega la influencia de una doctrina que tuvo su origen en el siglo VI antes de Cristo. Había nacido en un jardín bellísimo, completamente rodeado de delicias, un tipo que se llamaba Gautama Buda. Y su madre, nació adulto él, y su madre lo sumergió en toda clase de esplendores para ahorrarle cualquier tipo de sufrimiento o de pesar. Lo metió en una burbuja donde no se viera nada que le produjera dolor. Y es, digamos, los padres y las madres donde pudieran hacer eso, encerraban a todo el mundo en cristalitos de esos que usted se voltea y les cae la nieve, y los tendrían ahí con 3 renitos lo más de divinos. Pero eso no funcionó ni con Buda. Un día, porque la vida es inevitable, Buda se les escapó del jardín a ver qué era la pendejada. Muerto de la curiosidad, encontró un hombre anciano, encontró un hombre enfermo, encontró un hombre moribundo, encontró un hombre pobre. Y se dio cuenta que existía el sufrimiento. Y no quiso ya más volver a su jardín. Y empezó a salir por el mundo y tiene la revelación de Gautama y empieza a llevar, tiene toda una cantidad de aventuras, intenta volverse un santón y entonces no se vuelve a bañar, pero la jartera lo hace que dice no, la negación de la vida no es para mí, pues chévere que haya santones, pero yo no quiero ser de eso, sigue andando. Y descubre que la causa del sufrimiento es el anhelo, es el deseo. Si usted el deseo en el sentido budista es muchísimo más allá del sentido sexual, es el anhelo de todas las cosas de la vida. Si usted no quiere morir, y no quiere morir y no quiere morir nunca, pues se fregó porque todos somos mortales, a ver. Entonces, aferrarse a lo imposible produce sufrimiento. El apego produce sufrimiento. El no poder dejar que las cosas entren y salgan de su vida produce sufrimiento. Entonces empiezan a desarrollar una actitud espiritual que se trata de encontrar un camino medio donde usted transite, en el cual poco a poco se vaya dejando lejos el apego, hasta que llegue a un punto de no apego, que no es un lugar sino un estado que ellos llaman el nirvana. Es el punto de no apego. El budismo, ahora, esto lo puede hacer dentro de los monasterios y entrar en la prédica y en la vida monacal, son los monasterios budistas, o usted lo puede hacer en la vida cotidiana con una actitud interior, pero tiene que hacerlo de una manera que su corazón pueda entenderlo, porque es que si usted se va a tratar de combatir los anhelos a San Andresito, se antoje todo, ¿sí? Entonces, pues tiene que tener cierto recogimiento para poder desanhelarse.
Sí, digamos, tiene que tener una cierta distancia frente al mundo para que los anhelos no se le vuelvan chivas, gangas, buenonas. Es como una cierta actitud espiritual que hace que usted no se apegue a todo lo que va viendo, para que el corazón no se tenga que desprender de cada cosa de la que se agarra, porque es mucho peso. Entonces, eso es lo que va. Y el budismo trae una cosa bellísima, el budismo trae la compasión. Sobre todo a religiones que son tan fuertes como va a ser el Shinto en Japón, o como es el hinduismo en la misma India, él les da la misericordia. El budismo no es tan importante en la India, porque el hinduismo ya tenía 7.000 años para entonces, ya era muy antiguo también, y es una religión total. O sea, en el hinduismo cabe todo. Usted llega con un Dios nuevo y dice, córrase, y usted lo pone ahí, ellos le abran campito. Tienen 3 millones de dioses solamente para explicar cuán infinita es la divinidad. Entonces, no es en la India donde el budismo va a desarrollar su verdadera influencia, es en la China. Es en la China donde el budismo va a tener esta complementariedad espiritual que a un mundo cósmico y a un orden social le va a dar la presencia de una actitud vital frente a la vida, que es el budismo. Entonces llega a través de la ruta de la seda, es por la ruta de la seda que va a llegar el budismo a China, y el emperador amarillo había tenido en ese momento el sueño de un ser luminoso vestido de soles que traía un mensaje, y era cuando llegaba uno de los delegados de Gautama Buda con el mensaje del budismo. Entonces viene la era de la seda. La era de la seda arranca del tiempo Han, que es contemporáneo de los romanos, y va a terminar en una época con los mongoles y va a morir definitivamente con los descubrimientos, porque los descubrimientos del océano Atlántico convertirán a la seda, a la línea hanseática y al Mediterráneo en rutas interiores, al convertirse el mundo en una cosa mucho más ancha. La ruta de la seda cuenta la leyenda que había un padre que se ausentó durante 3 años y su hija, la princesa, lloraba de angustia porque el tipo fue para la guerra, y ella dijo, con el que me traiga a este tipo yo me caso con él, porque yo no resisto la vida sin mi padre. Y al cabo de 3 padre a caballo, y ella lo abrazó, lo besó, se murió de los picos, la delicia, y el caballo lo amarraron en el establo, se les olvidó la cosa y arrancó el caballo a montarla. Y el caballo móntela, y esto el caballo, mejor dicho, no se dejaba en paz. Hasta que un día ella le contó al papá, yo le prometí que con el que lo trajera a usted yo me casaba con él, ¿y qué hago con el caballo? Entonces el papá dijo, no, nos encartamos con este caballo, esto está muy complicado. Entonces cogieron al caballo y lo mataron. Le quitaron el cuero y lo expandieron, pusieron el cuero así extendido sobre el césped. La muchacha caminó cerca del cuero y el cuero la envolvió por completo y la trepó en un árbol de morera. Y ese es el origen del gusano de seda. Y así cuenta la leyenda que los chinos conocieron la seda. Y la seda empieza a convertirse en una gran maravilla. Y la ruta de la seda es el verdadero contacto entre las civilizaciones. Es por la seda que se van a conocer los pueblos, porque la ruta de la seda arranca en lo profundo de la China, viene por esta parte y va pasando por Kashmir, va pasando por la cuenca de Tarim, va pasando por Bamiyan, lo que hay es Afganistán, va pasando por Isfahan y Kashgar, lo que es Persia, va a pasar por Palmira, lo que es Siria. Ahí hace un quiebre que coge por Turquía y otra coge por Alejandría, hasta que atraviesa el mar y va a llegar a Roma. Esa era la ruta de la seda. La primera vez que los romanos vieron la seda casi se mueren. Fue en unos estandartes de los ejércitos persas y quedaron paralizados no ante la fuerza sino ante la sutileza. Cuando vieron a todo el ejército persa con los estandartes de una tela que se deshacía de mirarla en el viento, quedaron paralizados por la belleza y no podían entender de dónde venía algo tan hermoso. Y así fue que los romanos conocieron la seda. Y los romanos eran vanidosos y alrededor de la seda se inventaron la moda. Y la moda surgió del invento de la seda. Y la seda se convirtió en una moneda, que además no era inflacionaria porque se deshace, entonces toca volverla a hacer otra vez. Y la seda determinó el curso de las civilizaciones durante más de 10 siglos.
y la seda venía de China, y nadie sabía esa vaina qué era. El secreto, los chinos son buenos para los secretos, no hay duda. Y de la seda se la tenían reguardada. Y ellos tenían una cosa que se llama la diplomacia de la seda. La diplomacia de la seda consiste en que los chinos, para protegerse de las tribus bárbaras, chinizan a todo el mundo que queda alrededor de ellos. Lo hacen parte de su cultura y tienen una cultura tan fuerte que casi nadie se pudo sustraer a la influencia china. Ellos se van a expandir por Vietnam, por Corea, toda esta zona. Ellos se van a expandir a sudeste asiático en tiempos Han, a Vietnam, a Corea, a una parte de Japón, todo hasta llegar a tener el reino que hoy tienen. Entonces, en la India, en el Asia hay dos civilizaciones en el lejano oriente, la China y la India. Y sale, usted es tributario de una o de la otra. La otra es Irán, ya más al occidente. Pero en el lejano oriente, esas dos son las dos grandes civilizaciones. Y cada uno de estos pueblos es tributario de alguna de las dos. Por ejemplo, los vietnamitas vienen de China, pero los camboyanos de la India. Vietnam estuvo 1000 años bajo la dominación china. Entonces, lo que hacían los chinos era que, como les tocaban unos pueblos, algunos muy, muy primitivos, ellos cogían y cuando había una tribu bien salvaje, bien bestia, con 4 burras y un camello, le mandaban la princesa más divina, esas que flotaban y levitaban, todas núbiles ellas. Y llegaban estas princesas con sus sedas y con sus años bajo la dominación china. Entonces, lo que hacían los chinos era que, como les tocaban unos pueblos, algunos muy, muy primitivos, ellos cogían y cuando había una tribu bien salvaje, bien bestia, con 4 burras y un camello, le mandaban la princesa más divina, sería China. Esa es la diplomacia de la seda. Y así que fueron chinizando a todo el mundo sin comerlo ni beberlo, con nadito de perro. Les llevaban estos esplendores de princesas y usted no sabía ni dónde sentarla. Eso no había ni un asientico en ese barro o en ese pedregal para sentar esta princesa, pues que se nos deshacía de mirarla con esos ojitos. Entonces, así fue, a punta de princesitas, fue que chinizaron todos los pueblos de al lado. Entonces, una vez había una de ellas que era loca por los trajes de seda, pero enloquecida. Y no había más. Entonces, el marido le dijo, ¿usted cómo va a hacer cuando se le acaben los trajes de seda? No va a poder volver a China, porque ellas no podían volver nunca. ¿Qué va a hacer? Y la convenció de que llevara gusanos de seda en su tran tocado. Ella los llevó a escondidas. Y a partir de ahí viene un reino enorme que queda allá hacia el límite, que es el reino de Kushan, que queda en el límite de lo que va a ser la China, con lo que después va a ser Nepal y Afganistán, esta parte de acá. Y ahí va a haber un reino poderosísimo. Pero es a través de esa princesa, ese es un reino budista, que el mundo conoció el origen de la seda, que se supo que era exactamente el gusano de seda. Entonces, ellos van a desarrollar todo esto, y la ruta de la seda va a determinar el curso de Occidente y de Oriente a lo largo de los siglos, y es por la ruta de la seda que se va a conocer el budismo. Y el budismo va a tener su mayor influencia en China, donde está la gran escuela. Después va a llegar a Corea. Si ustedes ven la bandera coreana, tiene el círculo con la línea curva en la mitad y los 2 círculos alrededor, que es el símbolo del yin y el yang. Esa línea es la que les digo que es la línea soleada o la línea sombreada en el atardecer de una montaña, porque una de las escuelas importantísimas llega a Corea, pero llega por la vía de la China, o sea, todos los chismes les llegan por la vía de la China. Entonces, ellos van desarrollando todo esto en tiempos de los Han, y cada uno va haciendo lo suyo, porque luego llegan Sui, y los Sui, la dinastía Sui, va a ser un canal que va a unir el Yangtze con el amarillo. Esos son 800 kilómetros de aquí a Cartagena. Un canal que une el país, o entre el Orinoco y el Magdalena, como quiera. Pero es un canal de 800 kilómetros que le dio un desarrollo a toda esa región alrededor del regadío y del control de las aguas. Esta gente se inventó, ahí entre chiste y chanza, la imprenta, la brújula, el papel. Se inventaron las cometas, los paracaídas, la fuerza centrífuga para determinar los exámenes de laboratorio. ¿Se acuerda que usted lleva una muestra de orina a un laboratorio y eso lo centrifugan para que se separen las partículas y se puedan estudiar? Eso es un invento chino.
Todo lo que usted quiera es un invento chino. Esta gente, bueno, el ábaco, toda una gran cantidad de cosas a nivel político, a nivel social y a nivel científico son inventos chinos. La navegación en la forma que van a hacer las carabelas son inventos chinos, mirando cómo nadan los patos. Entonces ven que los patos se van como de para atrás y como de para adelante así chonchamente, pero no se hunden. Que entienden la naturaleza de las aguas. Entonces, por el modelo de los patos hicieron la carabela. Y un día salieron y el mundo les pareció tan soso que quemaron todos esos barcos y no volvieron a salir. Dijeron, no, pues que aquí esto es chimbísimo esto. No hay nadie que tenga nada que se nos parezca. Entonces no quisieron volver a salir como para qué chisme les iba a llegar a ellos, que ellos ya no tuvieran. Y la verdad era difícil. Sorprenderlos estaba grave. Entonces, esta gente sigue su desarrollo. Los Sui hacen semejante canal. Y después de los Sui, vienen los tanques, una era pero poderosísima, la era de los grandes inventos que corresponde a lo que los europeos llamarán el medioevo. Porque hay una cosa muy particular con la Edad Media. Eso solo le pasó a Europa y a 4 países. Eso es casi Schengen, pues. Porque eso le pasó a Inglaterra, le pasó a Italia, le pasó a Alemania y le pasó a Francia. Porque ni siquiera España era el califato de Córdoba. Entonces, como esos pueblos entraron en una etapa de atraso histórico y de belicismo muy grande durante 10 siglos, mientras el resto del mundo florecía, esos pueblos se hicieron colonialistas y luego quedó que lo que les pasó a ellos le pasó a todo el mundo. Lo que ellos llaman la Edad Media, que es cuando ellos consideran que estaban en palos, era el tiempo de los incas, mayas y aztecas aquí. Era el tiempo de la poderosa civilización islámica y el califato de Bagdad en Oriente. Era el tiempo Tang en China. Era el tiempo Gupta en la India. Mejor dicho, los únicos que estaban en palos eran ellos. Y la montaron de que todo el mundo en palos. Entonces, que la Edad Media no es una Edad Media entre qué y qué, primero que todo. Media de cómo o qué. Entonces, ellos universalizaron su historia, que no es sino de ellos. Nadie más andaba en esa jugada. Entonces, lo que los europeos llaman la Edad Media, lo que pasa es que ellos después escribieron la historia en el siglo XIX durante toda la era colonial. Pero lo que ellos llamaban la Edad Media no les pasaba sino a ellos, ese era el tiempo Tang, en que los chinos eran maravillosos. Después viene la Song, y en tiempos de la dinastía Song, es cuando llegan es cuando nace el hombre con la marca de sangre en la mano. Cuando nace un bebé con la marca de sangre en la mano, dice la profecía que él unificará a los pueblos de la estepa. El tipo se llamaba Temujin, la gente lo conocería como Genghis Khan. Y arrancan del peladero más espantoso. Esto es un desierto frío, la estepa es un desierto frío lleno de piedras. Ahí para donde uno se mueva, cualquier cosa es cariño, porque aquí vea, esto es un peladero grave. Entonces, allá nacieron un poco de tribus que no hacían sino cascarse entre ellas hasta que las unifica. Y alrededor de unos caballos muy fuertes, que son los caballos Tarpán, que tienen unas patas como las de Maradona, pero 4, y se mueven a la velocidad del clavo y tienen la pezuña que es capaz de arraigar en el pedregoso terreno de la estepa. Esos caballos pueden andar 180 kilómetros diarios. Y esos caballos, utilizados de la manera como lo hacen ellos, van a ser un arma mortal. Estamos hablando de los mongoles. Y los mongoles, lo que hicieron de raro fue que descubrieron el estribo. Vea que no tiene uno que ser tan complicado. Descubrieron el estribo, no es más. Entonces, al inventar el estribo, las manos les quedan libres. Están atados por los pies al caballo. Y al tener las manos libres pueden disparar hordas, cielos de flechas contra los pueblos sedentarios. Y arrancan por el corredor de la estepa del Asia, desde la Mongolia interior hasta Hungría. Y acaban con todo el que se encuentre porque tenían una consigna que primero eran las torres de cráneos y luego las de ladrillos. Y pulverizaban lo que llegaban, donde llegaran. Los mongoles pagados por los europeos, porque retrocedieron el Asia 1000 años, el tiempo suficiente para que los europeos alcanzaran el renacimiento y la modernidad. Y ahí se produjo la fractura entre lo que es la modernidad y el tiempo de las grandes civilizaciones.
O sea, ni que los hubieran pagado todas las agencias de viajes europeas, les destruyeron todo el Asia. Tiempo, y se trancan en Hungría porque se le muere el hijo, el tío Abatucán y el otro apesadumbrado se devuelve. Si no, estarían mínimo en California. Entonces, los mongoles destruyen todo eso, pero los mongoles tienen una civilización muy inferior a los pueblos que gobernaron y que dominaron. Y ellos saben eso. Entonces los mongoles lo que hacen es que cuando se quedan, ellos a la final se quedan. Ahora, una horda mongola, ellos pueden arrastrar 3 millones de caballos, porque cada uno tenía un caballo, el que montaba, otro el que comía y otro el que le iba dando líquidos. Entonces, cuando movilizaban 3 millones de caballos, acaban con todas las fuentes de agua, con todos los jardines. Por eso se habla de una cantidad de jardines que existían en el Valle del Tigris y el Éufrates, que ya no hay nada ahí. Dicen que la pasada de los mongoles secó una cantidad de fuentes que antes eran muy fértiles y ya no son. Entonces, estos llegan a China y la despedazan. Y luego, ellos se convierten en las civilizaciones que ellos dominaron. Entonces, en el mundo árabe serán musulmanes, en el mundo persa serán persas, y aquí se van a convertir en una dinastía, la dinastía Yuen. La dinastía Yuen es mongol, y ahí viene la segunda generación de ellos, que es Kublai Khan. Y es en la época de Kublai Khan que va a llegar el italiano con sus otros 2 parientes que le han dado la vuelta al mundo, que será Marco Polo. Y Marco Polo es el que va a contar cómo es la China, pero ¿quién le puede creer aquello? El nivel de maravilla que la China era. El tipo primero se quedó 23 años de la curiosidad, y luego cuando fue con el cuento, pero ¿quién le iba a creer que esta gente tenía las brújulas? Que esta gente tenía los instrumentos de navegación, que esta gente tenía los ábacos, que esta gente tenía todo ese montón de cosas, los canales de regadío, que los arietes, nada. Pero ¿quién le iba a creer que la China tenía hecho que eso existía, nomás para imaginárselo? Y cuando el tipo llega, Occidente no lo puede creer. Y la referencia que se tiene durante mucho tiempo son los viajes de Marco Polo. Ellos siguen desarrollándose. Después de los mongoles viene la Ming, y la dinastía Ming es la que vuelve a reconstruir todo el sistema averiado por la era mongola y vuelve a dar un sentido profundo a la China otra vez. La historia china es turbulenta, es de altibajos. Entonces ellos tienen unas épocas gloriosas y luego se despelotan, y tienen unas épocas gloriosas, y así eso no es homogéneo. Ningún pueblo, por grande que sea, lo es. Todo el mundo tiene sus tiempos turbulentos y nadie nació grande. Ningún pueblo nació para ser la gran civilización, se fue construyendo con los tiempos y las generaciones. Nadie nació tan ovni que bajara a la tierra ya de una vez sabio, ni ellos. Todo lo tuvieron que inventar. Los exámenes se inventaron. Los exámenes, todo el sistema de comprobación académica se lo inventaron los chinos. Así que cada vez que alguien saca una hoja, chino. ¿Sí? Por un sistema de meritocracia, para que no gobernaran los hijos de fulanito, ni la gente decente, ni la gente bien, los capaces. Y la manera de poder distinguir quién era capaz era a través de las pruebas de los exámenes. Entonces, eso nomás es un cuento chino. Ya por ahí uno le va contando que todo eso son los exámenes. Y lo que va a poner ahí también se lo inventaron ellos. Entonces, esta gente va desarrollando su imperio, los Ming, aparte de los jarrones, también recuperan el sentido profundo de la China averiada por el tiempo mongol. Les da una xenofobia profunda porque pues los mongoles la montaron mucho. Entonces los Ming van a dejar, digamos, un tiempo en que China se aísla. China resuelve sus problemas aislándose, y tal vez es el único pueblo que lo logra de esa manera. Ellos se encierran y lavan la ropa sucia adentro, y de ahí vienen a ver cómo hacen. Ellos siempre habían podido solucionar sus crisis así. Luego viene un pueblo del norte, que son los manchú, y los manchú son ya la última dinastía. Ellos bajan desde las tribus del norte, y eso es cuando ya los centros se van a desplazar hacia Beijing, hacia Pekín. Entonces, esto ya es una zona que queda cerca a una parte que es la Manchuria, y ahí viene la gente manchú. Y la gente manchú va a montar la última dinastía, que dura de 1644 a 1911, que termina con Puyi y el último emperador. Entonces, esta dinastía, mientras logra capotear con esplendor el mundo chino, vale,
es cuando entra en decadencia que esto se descompone. Entonces, mientras tanto, ellos logran mantener el esplendor de los Ming un buen rato. Hemos conocido esplendores y caídas, el tiempo Tang que era una maravilla, el tiempo Yuen no tanto, pero bueno, el Ming chévere, y el Manchú ahí vamos. Y en el siglo XIX, la China ya empieza a tener sus más grandes dolores de cabeza. En el siglo XIX, el orden confucionista se resquebraja, pero bueno, llevaba 1500 años, no puede uno tampoco decir que fuera una cosa inestable y efímera. Llevaba 1500 años funcionando, se resquebrajó el orden confucionista y no hay nada que lo suplante. Y en el momento, si se resquebraja el orden confucionista es como que se le venga a uno el Yangtze o el amarillo encima, porque es un orden social el que colapsa. Cuando colapsa el orden social confucionista, ellos no alcanzan a inventarse nada, cuando Occidente ya se ha vuelto colonizador. Entonces la China se fragmenta cuando Japón se unifica. Mientras tanto, en el lejano Japón, la dinastía Meiji ha creado un proyecto para los siguientes 400 años. Ha unificado los shogunatos y ha creado un modelo imperial que en la era de la industrialización aspira a ser un proyecto industrial y que luego será un proyecto militar. Los japoneses tienen mucha gente, poca tierra y la naturaleza no los dotó sino de un gran ingenio, porque no se da casi nada allá, pero ellos saben dónde se da. Entonces los japoneses se levantaban por la mañana en ese peladero donde viven, muy bonito pero sin muchos recursos, y miran enfrente una enorme, rica y deliciosa Manchuria, grande en espacio vital, cosa que necesitaban, llena de hidrocarburos para poder desarrollar el proyecto industrial. Una maravilla esa Manchuria. Y le hacen ojitos. Y le hacen ojitos a la Manchuria y allá van a llegar. Y en el momento en que los chinos se fragmentan, los japoneses se fortalecen y ¡pin! Les hacen el viajado. Y ahí les quitan Corea, ¡pin! En el siglo XIX. Mientras tanto, Inglaterra, con ojos de perro hambriento, se está desplazando por todo el mundo hasta llegar allá. Y llegan allá y conquistan a los chinos. Y se van metiendo por allá también. Los ingleses tienen mañas malucas. Tenían unos clubes que decían prohibía la entrada a los perros y a los chinos en China. Y llega el colonialismo es una tenia, se traga todo lo que usted come. Es como si alguien llega a su casa, se le come la nevera, le desocupa el mercado, se le sienta en la sala y lo mira mal. Y lo mira mal porque además lo mira por encima del hombro y lo pone a dormir en el cuarto de atrás. Entonces llega el colonialismo chino y cuando llega el episodio chino, ahí hay un episodio muy complicado. En tiempos del rey Jorge III habían enviado un emisario a China, los británicos, un embajador. El emperador chino miró al embajador de arriba abajo y le mandó una cartica al rey Jorge III diciendo que a él le parecía entendible que una isla remota que quedara al otro lado del mundo quisiera conocerlos a ellos, por supuesto. No creía que los pudieran entender, así que no se molestaran en mandar emisarios. Todo lo que ellos necesitaban ya lo habían inventado, así que no había nada de ellos que necesitaran. Que muchas gracias, que muy amable, que chao. Le llega el rey Jorge III de Inglaterra, cuando Inglaterra ya era una tremenda, es esta cartica, dice estos manes, óyeme. Y cuando van a llegar los chinos, los ingleses descubren que los chinos no necesitan nada, nada. No compran nada, no necesitan nada, no se untan nada, nada. Entonces dicen, bueno, pero ellos tienen que consumir alguna vaina, porque ¿cómo hacemos que no necesiten nada? Se han puesto a sembrar opio en la India y a hacer un contrabando gigantesco de opio, a ver si volviéndolos adictos los vuelven consumidores de algo. Así de villano como suena. Entonces, el opio, las opiáceas, son unas sustancias que sustituyen las endorfinas en el cuerpo. Y las endorfinas son las sustancias que producen la tolerancia al cambio, lo que hace que usted tenga hambre y pueda esperar a hacerse una carne asada y no se caiga en la calle. Eso son las endorfinas. ¿Sí? Cuando usted se pega un machucón después del madrazo, siente un calorcito en el dedo, esas son las endorfinas. Lo que le permite salir a las 8 de la mañana en un frío bogotano tenaz y estar asado al mediodía,
y que el cuerpo tolere el cambio del frío al calor, esos son las endorfinas. Lo que pasa después de un ejercicio, esos son las endorfinas. Lo que pasa después de un orgasmo, esos son las endorfinas. Son unas sustancias que cubren una gran cantidad de necesidades del cuerpo. Las opiáceas las sustituyen. Entonces, cuando usted está consumiendo opiáceas, el cuerpo deja de producir las endorfinas porque hay una interpelación artificial, como con la insulina. Pero, digamos, como si usted hiciera eso. Entonces, cuando usted deja de consumir las opiáceas, el cuerpo ya no se las produce y tampoco las tiene porque no se las está inyectando. Entonces, o no las está consumiendo de alguna manera. Entonces, la ausencia de endorfinas produce un dolor visceral porque deja al cuerpo en el estado de indefensión de un bebé 7mesino fuera de la incubadora, que esos que todavía no tienen uñitas. Entonces, usted queda completamente indefenso frente al frío, al calor, al hambre, a la sed, al dolor. Y eso, que es tan pavoroso, es un síndrome de abstinencia. Por eso los encierran en celdas aconchoradas, para que casquen tranquilo y no se maten de eso. Entonces, eso es lo que produce el opio. Generalizar el consumo de opio en un país es hacerle un daño colosal. Además, el opio queda y duerme, entonces todo el mundo todo bien, ¿ve? Y entonces, ¿a qué horas se mueve esto? Y fuera de eso es un contrabando. O sea que ataca las divisas del país porque está creando fuga ahí de billete. Entonces los chinos mínimamente prohíben el contrabando de opio, óigame, porque también ¿cómo hacemos? Y los ingleses les declaran la guerra por prohibir el contrabando de opio. Y como esto es pelea de toche con guayaba, porque lo estaban descompuestos los chinos y los ingleses eran los duros del planeta, les ganan las guerras del opio y les obligan a abrir los puertos. Y ya que estamos aquí, les quitan a Hong Kong. Pero los ingleses, como son tan glamurosos, no se les nota, pero todo esto lo hicieron en China. China queda sometida. Y empiezan rebeliones nacionalistas y rebeliones nacionalistas que no alcanzan a revertir la situación. La más grande es la rebelión Taipei, donde van a morir 20 millones de personas. Las cosas en China son increíbles, las proporciones en China son totalmente increíbles. Tratando de buscar una salida nacional, existen las sociedades secretas. En vista de que no puede haber partidos políticos, existe la sociedad del loto blanco, la sociedad de la linterna roja, todas las sociedades secretas, los juramentados, tratando de ver a ver cómo le hacen. Y en esa época, un día instalaron los telégrafos. Entonces los telégrafos vienen, en la época en que instalaron los telégrafos, ya en 1900, va a venir una inundación del Yangtze, y una inundación del Yangtze, eso toca no verla. No sé si ustedes se acuerdan, hace como 2 años, se desbordó el Yangtze y las imágenes de los noticieros eran 1 millón de chinos, cada cual con un saco de arena, tratando de trancar el Yangtze y no podían. Eso es una inundación del Yangtze, eso es una cosa muy terrible. Se les vino el Yangtze encima. Entonces, una de estas sociedades dijo que la telegrafía había perturbado los espíritus del viento, que los espíritus del viento habían perturbado los espíritus del agua, y que los espíritus del agua habían caído sobre el pueblo chino, y que a eso se debía la rebelión el desbordamiento del Yangtze, y que por lo tanto los extranjeros eran los culpables de que se hubiera venido encima el Yangtze, y que por lo tanto iban a matar a los extranjeros. Y cogieron 500 extranjeros, cristianos misioneros que venían en China, y entonces cuando uno ve a Ingrid Bergman con todos los huerfanitos y a Charlton Heston y todo esto, ¿sí? Tratando de salvar a todo el mundo, y van a protagonizar una cosa tenacísima que se llama la rebelión de los boxers. Se llamaban los boxers por la forma de pelear en una forma marcial, porque estaban vestidos de rojo, y porque decían que ellos practicaban una disciplina de tal naturaleza que bien hecha no los penetraban las espadas. Entonces, cuando usted veía a un boxer atravesado por una espada ahí en la calle, decía, vio por indisciplinado, que esta vaina tiene que ir bien. O sea, eso le pasa por andar de despistado, eso toca a lo serio. Entonces, los boxers van a tratar de enviar una rebelión y mientras tanto la emperatriz no puede nada. Y ella tiene un hijo que va a intentar hacer las reformas. Y el hijo no, ella lo coge y lo encierra en el cuarto y no lo vuelve a dejar salir, lo tapia.
Entonces, no puede hacer las reformas. El sentimiento de estar totalmente embargados por los extranjeros les hace sentir una impotencia terrible y no pueden encontrar el camino a la modernidad y perdieron el camino hacia el pasado. Mantener a la China totalmente desprovista de su tiempo, o sea, ya el hilo con el pasado se perdió, toca inventarse otra vaina. Ellos no pueden ni encontrar el camino hacia el pasado, ni adoptar la modernidad. La emperatriz quiere volver al pasado, no se puede. Y su hijo quiere entrar a la modernidad y ella se lo impide físicamente. Entonces entra en una crisis pavorosa. Y al entrar en esta crisis tan terrible, la rebelión de los Boxers es una expresión desesperada de lo que es un pueblo sumergido en el caos. Y en ese momento, como es una rebelión con 500 rehenes occidentales, pues eso sí va a tener miniseries. Y eso sí porque Charlton Heston, imagínense allá preso, ¿cómo? Entonces las potencias occidentales dicen, no, son muy salvajes esos chinos, toca ir a sacarlos de ahí, a ver, común y corriente. Y entonces, en ese momento, 14 países invaden militarmente a la China. O sea que la rebelión de los Boxers, lejos de expulsar a los extranjeros, da papaya para que entren militarmente allá. Y ahí sí, ¿cómo? Entra Japón, entra Inglaterra, entra Francia, Alemania, hasta Polonia, o sea, cualquiera que tiene un fierro va para allá. Y los chinos van a quedar totalmente atomizados en lo que una vieja tortura se conoce como la muerte de los 1000 pedazos, que consiste en picar a alguien en pedacitos estando todavía vivo. Ellos conocieron la muerte de los 1000 pedazos. China se destruye en el siglo XIX. Y China, con ese tamaño de población, si es que en la época de los romanos, el Imperio Romano tenía, en una época tuvo 50 millones de habitantes, eso tenía China. El Imperio Romano, digo todo el Imperio Romano, es decir, con Siria, con Judea, ¿sí? Con Armenia. Entonces, ellos tenían el tamaño de población del Imperio Romano suave. Con esos tamaños de población, a la hora que se despeloten, vienen las hambrunas. Y una hambruna en China, eso sí, es indescriptible. Entonces vienen las hambrunas en el siglo XX, y esto coincide con el fortalecimiento del Japón. Y ahí hay una historia que es un tipo, los chinos son los hijos del cielo. Ellos son los hijos del cielo y ellos son los señores de los 10.000 años. El último de la dinastía Manchú se llamaba Puyi, era el señor de los 10.000 años. Cuando a usted lo han criado sintiendo que usted es el señor de los 10.000 años y una corte de eunucos se arrodilla cuando usted sale a tomar el sol por la mañana y 4 concubinas lo miran, usted, si no es emperador, ¿cómo que se va a poner a hacer? El último, ¿a usted cómo le va a ocurrir que una dinastía que data de tiempos imaginarios se le va a acabar a usted en la vida? Es que eso es uno muy de malas. El último de las dinastías siempre es la mayor tragedia para un ser humano, porque no hay peor tragedia que haber sido el último de un tiempo extinto. Quedan como los dinosaurios en las glaciaciones. Puyi queda sumergido en un tiempo inexistente, preparado para un pasado en el tiempo en que llegó el futuro. Entonces Puyi se lanza al mundo sin ninguna defensa, toda la vida encerrado en la ciudad prohibida. Y en ese momento se acaban las dinastías y nombran la República de 1911, a ver, y el tipo queda, pero ¿cómo? Entonces él se va a casar con una mujer que es Han, y como ella es Han y él no, él es Manchú, él no va a entender de qué se trata la trampa. Los japoneses ya tienen invadida la Manchuria, y la van a rebautizar Manchukuo, que significa Manchuria japonesa. La Manchuria estaba en disputa con Rusia, por eso derrotaron a los rusos en Puerto Arturo, entran a la Manchuria y empiezan a quitar el chino como enseñanza, y para legitimar la invasión de la Manchuria, que es la base del proyecto de expansión japonesa, para eso van a coger a Puyi de pendejo y lo van a nombrar emperador de la Manchuria. Y como el tipo era el señor de los 10.000 años, si él no era emperador no era nada. Y a él le parece, además él creyó que como Hirohito también era emperador y era un tipo pollo como él
Él pensó que esto era una cosa entre emperadores, pero no de los japoneses con los chinos. La que entendía toda la jugada era ella, porque ella era Han, pero a ella no le pararon bolas. Entonces el tipo fue y llevó a su pueblo al desastre, al facilitar la invasión japonesa. Entonces van a entrar los japoneses, van a entrar los ingleses, va a entrar todo el colonialismo duro a despedazar a la antigua China. China lograba solucionar sus problemas mientras se pudiera aislar, pero ahora no puede, porque la han obligado a abrir los puertos, la obligaron a abrir Shanghái, le quitaron a Hong Kong. Entonces China no tiene el recurso de enconcharse para solucionar sus crisis. Ella tuvo crisis como esta antes, pero ellos encerraban y arreglaban sus diferencias, como las parejas que pelean mucho pero igual se quieren. En algún momento se arreglan y se dan piquitos, pero se va uno a meterle y le cascan entre ambos. Entonces, resulta que ellos, entre ellos, arreglaban la vaina. De una u otra manera, cambiaban de dinastía, montaban otra historia, algo se inventaban, ellos que son tan inventores. Pero ahora no pueden hacer nada, porque no se pueden aislar, no se pueden encerrar. El mundo se globalizó en el siglo XVI, en el siglo XIX, en el siglo XX y a finales del siglo XXI ya esto es un hecho de satélite, pero esto es un hecho desde que empezaron a salir los barcos hacia el Atlántico, ahí empezó la globalización. Ahora en este momento la China no pudo hacer nada, porque ya no se pueden esconder, ya no quedan lejos, ya cualquiera puede ir allá, ya los han despedazado y los desprecian. Y en el momento en que ellos entran en esto, va a estallar la guerra civil, van a estar invadidos por los japoneses, despedazados por los extranjeros, en la ruina económica, inundados de opio, llevados, lo que llaman llevados. Pero ellos saldrán de sus cenizas, ellos se convertirán en una potencia, asombrarán al mundo con su interpretación de la historia y de la política, lograrán un crecimiento económico tan supremamente descomunal que hoy son una de las potencias que está llamada a jugar un papel predominante en la nueva geopolítica, cualquiera que ésta sea, que están a punto de recuperar la grandeza de la antigüedad, que están cumpliendo un papel protagónico, discreto pero importante en el nuevo mundo como se está formando ahora. Saldrán de sus cenizas, de sus miserias, harán cosas colosales, contarán historias heroicas, inventarán unas nuevas formas de mirar la vida, y todo eso es lo que vamos a ver en la próxima conferencia. Dejamos a China suspendida en la miseria para verla surgir de nuevo de sus cenizas y convertirse en un pueblo colosal que hoy son. Gracias.